El tema ya está ahí. No está. Bueno, el tema de hoy es la encarnación de Cristo, la encarnación del Verbo, de aquella palabra que en el principio habla Génesis, viene y se personifica a través de Cristo. Acabamos de pasar las fiestas navideñas, Año Nuevo, y todos hemos hecho preparativos. Quizás algunos han tenido la visita de algún familiar, o hemos visitado a algún familiar. Y por lo general a veces tenemos esa costumbre, ¿no es cierto?, de decir bienvenido, esta es tu casa. Tenemos esa amabilidad, esa cortesía de dar la bienvenida de esa manera. Pero nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, la visita demora y lo toma como literal dicho de bienvenido a tu casa, y empieza a hacer de repente algunas cositas que a nosotros no nos cuadran, y como que empezamos hoy, pero que cuando se va este pata, ¿no? Empieza a incomodar ya, ¿no es cierto? Y entonces vemos ese tipo de cosas que pasan. Pero la palabra, la escritura dice que Jesucristo vino a los suyos. Jesucristo vino a su casa, a lo que él había creado. Vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. ¿Ustedes se imaginan que vayan a su casa y les miren con desprecio, con desagrado? O sea, ¿cómo se sentirían ustedes? Eso fue lo que pasó, hermanos. Jesucristo vino a lo que él había creado, vino a su casa. Y los huéspedes no lo recibieron. A veces, hermanos, ¿por qué? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida cómoda, creemos que todo lo que tenemos es nuestro, pero en realidad no es nuestro, hermanos. Sino que todo lo que tenemos es del Señor, y el Señor de una u otra forma, por misericordia, nos pone ahí como administradores para que nosotros cuidemos, nos desenvolvamos, ¿no es cierto?, en todas las áreas de nuestra vida. El problema es que cuando el dueño viene y ve que nosotros estamos llevando una vida desordenada, y a veces vemos que no, wow, se va al tacho, como dice, todos mis planes, todo la manera en la cual yo he estado acostumbrado a vivir, y vemos que llevamos una vida, como dice, patas arriba. Entonces, hermano, y eso pasó desde el principio. ¿Por qué? Porque el Señor creó todo perfecto, todo un orden, y puso al hombre ahí para que él lo gobernara, para que él fuera el administrador. Pero sin embargo el hombre quiso hacer lo que a él le parecía, quiso empezar a poner en marcha sus planes, lo que él tenía, ¿no es cierto?, en mente. Y lamentablemente vino el caos. Vino el caos y empezó, ¿no es cierto?, y a lo largo de toda la escritura vemos cómo el Señor siempre ha querido tener ese encuentro personal, porque él no es que viene como un Dios pasajero, sino que el evangelista Juan, él habla y dice que él quiere venir y quedarse con nosotros, quiere venir e instaurar, o sea, para siempre. El propósito del principio era de que del huerto del Edén sea el punto de partida y empiece a conquistar todo todas las naciones, se expanda su reino. Y eso, a pesar de que el ser humano desobedeció o algunos no estamos cumpliendo, queramos o no, al final su reino se va a expandir a lo largo de todo el universo, ya que él, al fin de todas las cosas, él va a ser quien reina y gobierna sobre toda su creación. Así que el Señor, vemos que ya que el ser humano no buscaba o no había forma de cómo se acerque a Dios, vemos que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en forma de carne, para que sea nuestro representante y de una u otra forma nos abra ese camino para poder tener nuevamente ese acceso a la presencia del Padre. Así que estas son algunas cuestiones que nos plantea el evangelista Juan. Al comenzar el evangelio hace una declaración, y Juan, en el libro de Juan capítulo 1 verso 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era Dios, dice. Entonces, viendo que Juan no solamente hablaba a una audiencia judía, sino que la idea de él era que el evangelio sea entendido para todo tipo de personas, entonces utiliza un término, una palabra que era común tanto en la cultura griega como en la cultura hebrea, y ese término, esa palabra era el logos. El logos, que era la palabra
que tenían en común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento de la creación. Vemos en Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cómo es que empezó Dios a crear? A través de la palabra, ¿verdad? Dijo, sean hechos, o aparezca la tierra, y la tierra aparecía. Sepárese las aguas, ¿no es cierto?, de las aguas que están abajo de las de arriba, y aparecían. Todo lo que hacía el Señor era a través de la palabra. Entonces, el evangelista Juan habla y dice, esa palabra es de la que ustedes tienen conocimiento, porque ellos tenían conocimiento, ya que en el Salmo 33:6, por ejemplo, dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Entonces, los judíos, ellos tenían conocimiento y sabían que la palabra era el agente creador de todo lo que existía. Es más, en el mismo Salmo también dice, Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. El 119:89 dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Habla, de la palabra eterna, aquel verbo del cual habla Juan no tiene principio ni tiene fin. Es algo eterno, es algo que ya existía aún antes de la creación. Es por eso que a través de la palabra o a través del verbo es que fueron creadas todas las cosas, fueron creadas por Él y para Él, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos todo esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos de repente este tipo de cosas, a veces nos es difícil comprender y entender y decir, pero ¿cómo es posible? Y a veces nos surgen muchas preguntas. Porque a pesar de que podamos explicarlo, es un misterio muy, muy grande, muy complejo. Quizás con nuestras palabras, aún desglosando todos los versículos en la Escritura, para algunos de repente no podemos entenderlo. Porque ese es algo grande. Que tenemos que entenderlo por fe y creerlo por fe. No solamente nos pasa a nosotros, pasó cuando el ángel del Señor anuncia, por ejemplo, la concepción de Jesús, le anuncia a María, y María dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser posible? No cabe en la cabeza, ¿cierto? Porque normalmente a veces estamos acostumbrados, pues nosotros tenemos ese pensamiento de la concepción, ¿cómo se da? ¿No? A través de un proceso normal, ¿no es cierto? Pero en este caso está fuera de nosotros, porque nosotros somos seres finitos, ilimitados, y a veces no entendemos, hermanos. Así que esencialmente lo que Juan está haciendo es presentar a Jesús como el Logos, es recurrir a la palabra, el concepto con el que tanto los judíos como los gentiles estaban familiarizados, y usa como el punto de partida del cual les presenta a Jesucristo. Pero Juan también va mucho más allá de este concepto, va mucho más allá del concepto de Logos que tenían sus lectores, y presenta a Jesucristo no solo como un principio mediador, sino como percibían los griegos, sino como un ser personal totalmente divino y totalmente humano. En Jesucristo encontramos las dos naturalezas. Si bien es cierto, Él vino y se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Aunque por su naturaleza humana tal vez fue opacada un poco la naturaleza divina, pero Él siguió siendo Dios, siguió siendo hombre totalmente. Aunque hay algunos gnósticos, por ejemplo, que dicen no, solamente era un espíritu y no poseía un cuerpo físico. Y eso es falso, porque Jesús nos demuestra a través de la Escritura, hay pasajes en los cuales habla acerca de su naturaleza humana. Y lo vamos a ver acá, porque vamos a ver unos temas, unos textos. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, estamos viendo, vamos a ver hasta el verso 14 más o menos, vamos a desglosar lo que dice. Dice que al usar el término palabra, Juan 1.1 está amplificando y ampliando un concepto que su audiencia lo usaba, ¿verdad? Entonces Dios Jesucristo, la palabra de Dios viva totalmente, vino y sin embargo dice que no lo recibieron. Vino con un propósito. El propósito no solamente era venir, de hacerse hombre, no era venir y probar de repente las delicias, los manjares que nos ofrece
¿no es cierto?, la naturaleza. El propósito principal era venir y redimir a la humanidad caída. Ese era el propósito principal por la cual tuvo que venir Dios mismo y encarnarse, o aparecerse en forma humana para poder redimir a la humanidad. Comencemos notando un contraste entre el versículo 1 y el versículo 14. Hay un contraste. Juan habla en el capítulo 1, verso 1, habla de que el verbo en la eternidad, o sea, existía en la eternidad. Decía que era, pero cuando vino a habitar entre los hombres nos dice que fue hecho, ¿verdad? Fue hecho carne. O sea, si nosotros tomáramos solamente una parte y dijéramos, dice, el verbo fue hecho carne, diríamos que Jesucristo fue un ser creado, ¿verdad? Si no fuera por lo que nos habla en Juan 1 y nos abre esa mentalidad y decimos, existía ya en la eternidad, entonces nos pareciera extraño, ¿no es cierto?, para expresar su nacimiento, porque ¿qué padres hablan de alguien que era eterno y que vino y se hizo carne? No cabe en nuestra mente, no cabe en nuestra memoria. Pero no solo queda implícito la preexistencia de Cristo, sino que dice que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios, que ese espíritu llegó a ser un ser humano, ¿cierto? Y en ese aspecto, en ese sentido, es que radica todo lo que es el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a Dios, ya que Dios es espíritu. Pero Él vino y se manifestó en forma humana para poder mostrarnos a nosotros las grandiosas maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios, la humillación de Jesús no era nacer en un pesebre. No es de que Él haya venido y de una manera humilde haya nacido, sino que la humillación era dejar su trono, o sea, despojarse y venir y tomar forma de un hombre, de un ser humano, y vivir y habitar con nosotros. Para el griego, o sea, la materia y lo que era el verbo, era imposible que estos dos se juntaran. Es como querer juntar dos extremos totalmente distintos. No había forma de que toda la materia pecaminosa, corrupta, pueda juntarse o pueda unirse con un Dios santo que es justo y perfecto. No había forma, no había manera. Pero Juan les habla y le dice, sí, le dice, aquel verbo que ustedes creen que controla toda la creación, aquel verbo que para ustedes es imposible o es difícil de que pueda unirse o pueda venir a esta tierra, se ha hecho carne y ha habitado entre vosotros, ¿verdad? Y les presenta el Evangelio, ¿no es cierto? Y ahí habla en Juan 1:14, dice, pues no, empieza a decirnos ya que dice, aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús también vemos que Él se presenta como Dios. En muchas partes de la Escritura habla y se presenta como Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 9. Mira lo que dice ahí. Juan registra estas palabras del mismo Jesús que le dijo a Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hace una revelación Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Felipe le pregunta, ¿no es cierto? Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, dice, ¿tanto tiempo han estado ustedes conmigo y no me conoce? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice. Entonces Él hace notar y les hace y trata de hacerles ver de que Él y el Padre uno son. Si bien es cierto, hablamos de la Trinidad como tres personas distintas, pero en esencia son uno solo. Es un solo Dios. Entonces Él dice, tanto tiempo han estado conmigo y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Juan está ampliando ese concepto familiar, como les decía, para su audiencia, y les dice, ¿no es cierto?, que Él vino a redimir los pecados. Y en los siguientes versículos vemos que aquellos que creyeron en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios, en el capítulo 1, verso 12. Ahora, el evangelista nos lleva a considerar de qué manera tan costosa
nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Porque si bien es cierto, la salvación es gratuita, a nosotros no nos ha costado nada, pero hay alguien que sí pagó, porque recuerden que la ley demandaba, la paga del pecado era la muerte. Así que alguien tenía que pagar por nuestra deuda, por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y ese alguien tuvo que ser Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, cargó con el castigo que nosotros merecíamos y fue a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Así que comenzamos notando el contraste, como decía, entre el versículo 1 y el versículo 14. La encarnación es un profundo misterio ya que está por encima de nuestra comprensión humana. Dios es infinito y nosotros somos seres finitos, limitados, que no puede caber, como le decía, en nuestra cabeza a veces, pero tenemos que creerlo por fe. En base a lo que nos dice las Escrituras, podemos creerlo y aceptarlo, ¿no es cierto?, por fe. Ya que hay una gran distancia entre Dios y nosotros. Y al final de todo podemos pensar y meditar y nos puede invadir esa misma perplejidad que el rey Salomón cuando construyó el templo. Él decía, ¿cómo es posible que pueda un Dios, que los cielos de los cielos no puede contener tu grandeza y puedas venir y morar o habitar en un templo hecho por manos de hombres? ¿Verdad? Nos quedamos perplejos, ¿cómo? Si dice la Escritura que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria o la grandeza de Dios, ¿cómo es posible que venga y habite en un templo hecho de mano? ¿Verdad? En algo tan pequeño. Porque recuerden que el Señor en el Antiguo Testamento dice que Él moraba en el templo, ¿no es cierto?, que hizo Salomón. Mucho antes en el tabernáculo. Y era la forma, la manera en la cual Dios siempre ha querido estar cerca o con su pueblo. Pero en el versículo 14 que hemos leído está la clave para la perfecta comprensión de todo el Evangelio, ya que nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. Por lo tanto, en ocasiones el evangelista nos va a mostrar que como hombre Él sentía hambre, sentía sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba también, sufría, se alegraba, se indignaba, sentía lástima, oraba o leía las Escrituras. Incluso a veces era tentado por Satanás. ¿Ven? Entonces se sometía a su voluntad del Padre Celestial y finalmente murió derramando su sangre en una cruz. Fue un hombre real semejante a todos nosotros, salvo que no tuvo pecado. Entonces se cae todo acá ese pensamiento que los gnósticos enseñan de que Jesús no tenía un cuerpo humano. Él sí, porque un espíritu no come, un espíritu no tiene dolor, un espíritu no sufre, ¿cierto? Un espíritu no sangra, pero Él como ser humano, como hombre, para demostrar eso el evangelista nos habla y nos da algunos detalles, ¿no es cierto?, de que Jesús realmente sí vino en un cuerpo humano y se hizo hombre como nosotros. La única diferencia es de que Él en ningún momento de su vida pecó. No se encontró pecado en Él. Pero al mismo tiempo era Dios. Y como decía, por ejemplo, en Juan 14:1 nos habla y se declara hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18 decía que el Padre y Él era uno. Juan capítulo 10, verso 30 dice que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Que conocerle a Él era conocerle al Padre, y quien le había visto a Él, le había visto al Padre. Juan 14:7 dice que el aborrecerle a Él era aborrecerle al Padre. Juan 15:23 dice que había estado que había estado en la gloria junto al Padre antes de que este mundo fuera. Juan 17:5 dice que el mismo profeta Isaías le había visto sentado en su trono divino siendo adorado por los serafines. Entonces, la idea o el propósito aquí de Juan es poder que la gente entienda, ¿no es cierto?, y disipar de alguna u otra forma las dudas que existía mayormente en la filosofía griega, de que no era posible de que lo espiritual se junte con lo material. Entonces él dice, sí, ha pasado, y acá y nos da algunas referencias de Jesús como hombre y de Jesús como Dios, de las dos naturalezas. Entonces, ¿por qué era necesaria la encarnación del Verbo desde el punto de vista de la salvación? Era necesaria porque solo un Dios hombre podía satisfacer o podía ofrecer ese sacrificio que estuviera a la altura del pecado.
ya que el ser humano no podía. Por más esfuerzo que haga el ser humano nunca podrá pagar el precio o la deuda de nuestro pecado. Tenía que ser un Dios que pueda satisfacer y que sea nuestro representante. Pero también tenía que ser Dios para que la satisfacción alcanzara no solamente a una parte, sino que a toda la raza humana. Él tenía que ser nuestro representante universal, para que esa salvación pueda estar al alcance de todos y no solamente del pueblo de Israel. Entonces, por eso tenía que ser un ser humano y al mismo tiempo tenía que ser Dios. Porque si no, no hubiera habido forma, no había manera. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de Él la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces dice que por él es que nosotros podemos declararnos libres, y cantábamos hace rato, ¿no es cierto? Él vino para libertarnos de la esclavitud del pecado. En el libro de Efesios nos habla y nos relata cómo o cuál es nuestra vida sin Cristo. Una vida de miseria, una vida de muerte, una vida que está siguiendo la corriente de este mundo. Y es Cristo quien viene para poder libertarnos y no para que hagamos lo que nosotros queremos. Porque cuando hablamos de libertad a veces pensamos o creemos que yo tengo que hacer lo que yo quiero o lo que a mí me parece. No, habla de una libertad en Cristo. O sea, Él nos ha dejado establecido un manual de instrucciones, por así decirlo, para cómo debemos nosotros conducirnos. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero en Cristo, o sea, bajo el reglamento, bajo los estatutos que el Señor nos ha dejado. Somos libres de hacer lo que nosotros queramos, pero como les digo, en Cristo. No sea de acuerdo a nuestra vida mundana o nuestra vida antigua. Porque 1 Corintios habla que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, ¿verdad? Ya no somos los mismos, sino que ahora el Señor nos ha dado abierto nuestros ojos y nosotros tenemos esa libertad de poder escoger lo que es bueno y lo que es malo. Sin Cristo nunca hubiéramos podido escoger lo que es bueno. Es por eso que el hombre natural no percibe, las cosas espirituales, sino que siempre va, por más bueno, por así decirlo que sea, siempre va a ir a lo malo, porque el pecado está incrustado dentro del corazón del ser humano. No hay forma, no hay manera de que él busque lo bueno. Es por eso que algunos, hay un debate, ¿no es cierto?, en la cual acerca del libre albedrío. Unos dicen que sí, que el ser humano es el quien busca a Dios, y otros no, que es Dios quien busca al ser humano, ya que primeramente el Señor tiene que darle vida para que el ser humano abra sus ojos y pueda ver, lo bueno y lo malo, sepa diferenciar. Pero bueno, ese es otro tema. En cuanto a nosotros, dice que aquel verbo, finalmente su humanidad ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca antes nosotros habíamos tenido. La encarnación de Cristo viene y nos da una nueva dignidad, nos hace que nosotros nos llamemos hijos de Dios. Hijos de Dios, tenemos, como dice, esa dignidad. O sea, es por Cristo que nosotros somos dignos. O es por Cristo que nosotros nos hacemos llamar santos, por ejemplo, ¿cierto? O la Escritura nos llama santos. No porque seamos sin pecado, sino que es por Cristo, porque nuestra identidad es Cristo. Es Cristo quien nos ha libertado de esa ley que nos acusaba y nos condenaba. Primeramente, Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de todo su peregrinaje. Como les decía al principio, es Dios quien siempre ha buscado tener esa comunión con el ser humano. El ser humano, a veces prometemos tantas cosas, y como les decía al principio, en este año nos hemos trazado muchas metas, muchos planes. Incluso algunos hemos ido delante del Señor y Señor, te prometo que este año voy a leer mi Biblia todos los días, ¿cierto? Pero en el camino nos damos cuenta que no podemos. A veces se presenta cualquier cosa y a veces un día dejamos de leer, ¿cierto? Es el Señor quien nos da las fuerzas, y dice la Escritura que Él es el quien pone tanto el querer como el hacer. Porque aunque el Señor ha muerto por nuestros pecados,
nos ha perdonado nuestros pecados, aún todavía hay algo que está dentro de nosotros que no nos deja hacer lo bueno, que es el pecado, ¿no es cierto? El pecado todavía mora dentro de nosotros y con eso vamos a luchar toda nuestra vida hasta cuando el Señor lo determine. El apóstol Pablo luchaba con eso, decía, hay algo dentro de mí, o sea, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero eso lo hago. Y decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a luchar, hermanos, vamos a luchar siempre hasta cuando el Señor nos lleve o hasta cuando el Señor venga. Tenemos ese deseo de poder buscar al Señor, pero a veces no lo hacemos. Y es el Señor quien viene a nuestras vidas y nos demuestra cómo en el desierto, cuando mandó que se le construyera un templo o un tabernáculo, porque Él quería morar, quería habitar con su pueblo. En el camino a la tierra prometida, manda construir en el desierto un tabernáculo para que al fin y al cabo more y acompañe al pueblo en su viaje por el desierto. Pero cuando el Verbo se hace hombre, consideremos que Dios ha dado un paso muy grande y su deseo es acercarse y vivir ya en comunión con el ser humano. Él quiere que nosotros tengamos esa comunión, o sea, antes para poder acercarnos a Dios era a través del sacerdote, ¿verdad? En el tabernáculo ahí existía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y no había forma, no había manera de que el ser humano se pueda acercar, sino que a través del sacerdote. El sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. Él era el que se presentaba, delante de Dios e intercedía. Pero con la encarnación de Cristo, ese velo, esa barrera se rompe. Ahora nosotros nos acercamos a Dios, tenemos ese acceso libre. Tenemos ese acceso libre y nos acercamos a Dios por medio de Cristo, que es nuestro mediador. Él es nuestro sacerdote, ¿no es cierto? Y a través de Cristo es que nos acercamos de una manera confiada y podemos decirle Padre o Papito, Abba Padre, dice, ¿no es cierto?, la Escritura. O sea, esa confianza, Papito, como un niñito se acerca y con esa carita llena de amor te dice Papi, ¿no es cierto? O sea, así podemos acercarnos nosotros, confiados al trono de la gracia, sabiendo que Él no nos va a rechazar, sino que Él está abierto siempre con los brazos para poder recibirnos. Y Él sí, pues, hace, como dice, hace ese dicho que dice, mi casa es tu casa, sí sería, pero en este caso será Dios quien dice, mi casa, quiero que sea tu casa, quiero que tú vengas y habites en ella, ¿no es cierto?, para siempre. O sea, y Él nunca se va a cansar, a veces como nos cansamos nosotros con la visita. No, Él siempre va a estar ahí, dispuesto, incluso nos soporta las cosas, o nuestros berrinches que nosotros hacemos, hermano. Él nos soporta porque Él es un Dios de amor, un Dios de gracia, y Él quiere que nosotros habitemos con Él siempre. Apreciamos también que no se trata de simplemente de una breve aparición momentánea, sino que Él llega para habitar o para quedarse con nosotros. Él quiere quedarse con nosotros, no solamente ser de paso, ¿no? Él no viene de paso, sino que Él viene para quedarse, para morar con nosotros. Y hermanos, como les decía, a veces nosotros somos, ¿no es cierto?, lo que nos entusiasmamos o nos emocionamos y hacemos tantas cosas, pero al final nos alejamos del Señor, nos alejamos. Él tiene que estar tras nosotros buscándonos para poder restaurarnos, para poder atraernos nuevamente, muchas veces con esas cuerdas de amor, aunque a veces pueda ser dolorosas cuando nos apartamos de los caminos del Señor. Él va tras nosotros y nos atrae, ¿no es cierto?, con ese callado, nos jala cuando nos extraviamos del camino o cuando queremos hacer algo que no está bien. Entonces vemos que nos indica los evangelios fueron testigos oculares por cuanto ellos contaron lo que vieron. En el libro de Hechos capítulo 1 versos 21 y 22 dice, por tanto, habla Pedro y dice, por tanto es preciso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde Juan el Bautista hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Recuerden que del discípulo que traicionó a nuestro Señor, Judas, ¿verdad? Ellos estaban para poder elegir, ¿no es cierto?, alguien para que complete los 12 y tenían que elegir y decían, a ver, ¿a quién elegimos? Y Pedro dice, pues nos vamos a elegir a alguien que haya sido testigo ocular, o sea, que haya podido ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado.
Y vamos a escoger a uno desde el tiempo de Juan hasta cuando Jesús se resucitó. Porque para poder ser un apóstol era necesario que hayan visto, haya sido un testigo ocular de que Jesús estuvo aquí en la tierra y de que resucitó. Entonces, bueno, los apóstoles hoy en día ya no existen porque así lo dice la Escritura, que para ser un apóstol tenía que ser alguien que haya visto presencialmente a Jesús. Hechos 10, 40 al 41 también dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente elegidos por Dios, y que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Juan 1.1 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Primera de Juan 1.1 dice: lo que hemos sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifiesta a nosotros. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso anunciamos. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, que Él vino a este mundo para poder darnos esa buena noticia. Evangelio quiere decir una buena noticia, una buena nueva, y eso es lo que en Navidad casi todo el mundo celebra, ¿no es cierto? De una u otra forma, aunque el no cristiano ya mayormente últimamente lo ha tomado como algo comercial, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros recordar no solo en Navidad, sino que en todas las fechas, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De que Él vino acá con un propósito, era poder rescatarnos de las garras del enemigo y conducirnos nuevamente a los brazos de ese Padre amoroso, para traernos ese regalo maravilloso que es la salvación. Algunos rayos de esa gloria se filtraron a través en la antigüedad vemos que de vez en cuando esos rayos de gloria se manifestaban a través de los cueros, ¿verdad? O del velo del templo. De la misma manera en que en algunas ocasiones la gloria de Dios no se pudo limitar al tabernáculo y traspasó las cortinas o las capas de pieles que cubrían para manifestarse en las multitudes que estaban, así también esa gloria como del unigénito del Padre pudo verse a través de Jesús. También se veía, ¿no es cierto? Recuerden cuando está en el primer milagro que Jesús hace, ¿no es cierto? Las bodas de Canaán. Jesús dice que multiplica, ¿no es cierto?, el pan. O sea, vemos todo ese poder, es algo que no se había visto. Resucitar muertos, ¿cierto? Sanar enfermos, los cojos andaban, ¿cierto? Los mudos hablaban. Entonces la gloria como el unigénito del Padre, Juan añade que esa gloria que vieron era como la del unigénito del Padre. Nos da a entender que era una gloria que nunca antes se había visto. No era una gloria comparable con ningún otro ser creado. Era una gloria divina especial y una gloria única. Única. Nunca antes se había visto. Por ejemplo, si Cristo es el unigénito, porque habla gloria como del unigénito, dice, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros entender y ver toda la Escritura en su conjunto, porque si tomamos, por ejemplo, acá y decimos Cristo es el unigénito, entonces diríamos que Dios ya no tiene más hijos. ¿Y cómo es que nosotros decimos que somos hijos de Dios? Entonces se puede por ahí torcer y mal entender y decir, no, entonces Dios es un Dios creado. Podemos ver también que en Colosenses 1, 15 al 18 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y acá ya no habla de unigénito, sino habla de primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda resurrección, para ser en todo el primero. Se refiere al Hijo como el primogénito, lo que evidentemente es incompatible con el ser unigénito. Cuando hablamos acá de unigénito, para entenderlo es necesario ver el contexto. Cristo es el unigénito, pero en cuanto a su relación única con Dios. Él es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad.
pero es el primogénito en cuanto a la relación a los hombres, siendo el primogénito entre muchos hermanos. Así lo dice Romanos 8:29. En cuanto a su relación única con Dios, se llama el unigénito, porque Él ha estado desde el principio, desde la eternidad ha estado con Dios. Pero en cuanto a la relación con los seres humanos, Él es el primogénito de muchos, o sea, el primero en resucitar, el primero en poder venir y cumplir esa ley, ¿no es cierto? Y poder a través de Él que nosotros también darnos esa fuerza para poder acercarnos al Señor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que lo que quiere decir es que Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios sin medida alguna, y que todo lo que el hombre necesita o desea lo podemos encontrar en Cristo, porque en Él se encuentra toda la plenitud de la deidad. Juan resalta dos de los atributos de Dios que se manifestaban con total claridad en Cristo, y esos dos atributos eran la gracia y la verdad. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres. Lo que nosotros hemos recibido, la salvación es gracia, ¿verdad? Gracia inmerecida. Se trata, por lo tanto, del favor inmerecido para con los hombres. Esto se ve claramente en el contexto de los versículos 10 y 11, cuando dice que en el mundo estaba y el mundo no lo recibió o no lo conoció. Imagínense, si hubiera sido un Dios justo, hubiera sido capaz de destruir toda la creación, ¿verdad? Ya que no lo recibieron. Imagínense si no hubiera sido por la gracia del Señor. Hubiera destruido todo, ya que no lo recibieron, no merecían, por así decirlo, vivir en esta tierra, ya que no reciben al Creador, al dueño de la casa. Pero el Señor muestra su gracia y su amor supremo en medio de este mundo ingrato, por medio de la encarnación de su Hijo, que viene a salvar a los hombres pecadores. Pero al mismo tiempo también manifiesta plenamente la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. No hay nada fuera de Él. No necesitamos nada más si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Todo se encuentra en Cristo. Pero si la verdad de lo que el hombre pecador es en presencia de Dios Santo hubiese sido lo único que Dios hubiera manifestado, los hombres habíamos huido de su presencia. Ya que el profeta Isaías habla y dice que cuando él vio a Dios sentado en su trono, él dice que se cayó como muerto, ¿verdad? Porque no podía soportar la presencia del Señor. Y dice, miserable de mí, ¿quién? O sea, soy un hombre muerto, ay de mí, que soy un hombre pecador. Entonces nadie podría resistir la presencia del Señor. ¿Recuerdan cuando en el Sinaí Dios se manifiesta y dice que empezaron a arder brasas de fuego y el todo temblaba? Imagínense, nadie podía poder acercarse a la presencia del Señor si no fuera por la gracia del Señor. Entonces con la encarnación de Cristo es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia del Señor. Entonces Él nos muestra su gracia y nos muestra su verdad. Él nos muestra de que todos los tipos, todas esas leyes ceremoniales que se realizaban en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Ya que Colosenses habla y dice que todas las cosas o los tipos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento dice que eran simplemente la sombra de lo que había de venir. O sea, no era la verdad. O sea, ellos eran simplemente algo que apuntaba a un fin final, y ese fin era Jesucristo, la encarnación de Cristo, ¿no es cierto? Vemos que, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de Moisés, primeramente Juan el Bautista habla, dice que el verbo, que Juan coincidió en declarar que el verbo era eterno, es decir que él decía, el que viene después de mí es mayor que mí, decía. Él fue el mensajero y quien preparó el camino para que el Señor viniera. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es descrito? Vamos a notar cómo es descrito acá o los títulos que se le da a este niño que es nacido. Dice que es Padre eterno,
príncipe de paz, admirable, consejero. Juan nos dice también que estaba lleno de gracia y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud infinita, inagotable. Recuerden que cuando Jesús estaba ahí parado frente y dice, el que tiene sed a mí, venga y beba de mí gratuitamente. Habla y dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Habla, dice que el que cree en Jesucristo en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en Cristo encontramos esa plenitud, esa gracia infinita. En Cristo podemos encontrar algo que nos puede abastecer, algo que nosotros necesitamos y que en ningún otro lugar vamos a encontrar. En Cristo podemos venir sedientos, podemos venir cansados, atribulados, y en Él vamos a encontrar ese descanso. Dice, vengan a mí todos los trabajados, los cargados, y yo los voy a hacer descansar. Vamos a ponernos en pie. Así que, hermano, este año estamos empezando un nuevo año, y si tú tal vez has estado buscando satisfacer alguna necesidad, has estado enfermo, atribulado, afligido, ven a Cristo. En Cristo puedes encontrar consuelo. En Cristo puedes encontrar gracia, puedes encontrar verdad, puedes encontrar nuevas fuerzas para poder continuar. Ya que apartados de Él nada vamos a poder lograr. Si nosotros tenemos planes, tenemos metas, sueños este año y lo queremos hacer fuera de Cristo, el día que tus metas, tus planes no se realicen, te vas a sentir frustrado, desanimado, desalentado. Pero si tú vienes a Cristo y dejas que en Cristo tus planes, tus metas, entregas en las manos del Señor, y aunque no se cumplan este año, vas a tener gozo, satisfacción de que tú estás en Cristo, de que es Cristo quien te va a sustentar. Si estabas buscando un trabajo y no lo lograste, vas a entender y vas a creer que Cristo te puede sustentar, aunque no tengas trabajo. Cristo te va a proveer y nunca te va a dejar abandonado, ya que tú eres su hijo. Nunca te va a dejar por ahí sin vestido, sin alimentación, sin techo. Pero si nosotros nos alejamos del Señor, no le echemos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, ya que somos nosotros los desobedientes. Y cuando uno desobedece, como alguien dijo, a veces es necesario también de que tengas que sufrir tus consecuencias. Hermanos, inclinemos nuestros rostros. Dios eterno, ante ti venimos y te entregamos, Señor, nuestras vidas. Que sea, Señor, una ofrenda grata, agradable. Estamos empezando este año y queremos, Señor, que tú seas el que nos conduce por el camino correcto. Si te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tú guíes nuestros pasos. Ya no queremos hacer lo que nosotros creemos o pensamos, sino que tu palabra sea, Señor, la que nos guíe. Que tu palabra, Señor, nos reconforte y nos ayude a que este año podamos servirte con amor, con gozo, con alegría de corazón, no con tristeza, no por obligación, sino que lo que hagamos, Señor, sea porque tú pones en nuestro corazón y es algo que nos nace, hacerlo con alegría, en el lugar en el cual nos encontremos, Señor, ya sea cantando, predicando el Evangelio, limpiando, Señor, las sillas, los baños. Lo hagamos, Señor, sabiendo que tú eres el Rey y que tú te mereces todo lo mejor en nuestro hogar, en nuestras familias. Poder, Señor, glorificarte y darte la gloria siempre, en todo tiempo y en todo momento.